Sí, Ángel, estoy acá con un invitado de lujo para hablar sobre piercings. Ya sabemos que de por sí cualquier piercing y tatuaje puede generar controversia, sobre todo con los papás en un primer acercamiento o cuando se dan cuenta que se han hecho algunos sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando estos tatuajes o piercings son en la zona genital? ¿Será que habrá algún riesgo adicional o simplemente es igual que en cualquier otra parte del cuerpo? Para eso está con nosotros el doctor Andrés Hernández, que le vamos a hacer todas estas preguntas. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jimena? Pues yo muy bien y muy contenta de hablar de este tema, porque de por sí es un tema que a los papás les pone así como los pelos de punta, ¿no? Hablar de tatuajes, de piercings, cuando llegamos como adolescentes o como jóvenes a decir, me quiero hacer un tatuaje, me quiero hacer un piercing, los papás la primera reacción es, no, te vas a lastimar tu cuerpo, se puede infectar, es para toda la vida, sobre todo los tatuajes. Como médico, ¿cuál es la opinión? Bueno, realmente el piercing se practica desde hace muchísimos años. Muchísimos años hay culturas o hay tribus o hay muchas creencias alrededor de esto. Pero actualmente obviamente se utiliza como una moda. Realmente es una moda y la gente que se lo quiere poner, es algo que probablemente le vaya a reforzar pues algo que quiera, hablando desde el punto de vista autoestima, como engrandecer. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista médico, realmente tenemos que ver quién es quien lo va a poner. Desde el punto de vista incidir, ya cortar la piel, nosotros tenemos que tener ciertos lineamientos para cortar la piel y que no se infecte o disminuir el riesgo de infección. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si es en los genitales, pues eso va a aumentar porque es una zona en donde siempre hay bacterias. Entonces, si la persona que lo va a poner es una persona que no tiene un certificado para hacerlo, es evidente que no va a tener una idea de lo que es esterilizar el equipo. Y obviamente, bueno, con esto no nada más le puede generar una infección de la herida respecto a las bacterias que tenga en la piel del paciente, sino le puede generar una infección que venga de transmisión de otros pacientes. Doctor, leía un poco sobre el tema de los piercings y tatuajes en las zonas genitales. Los piercings, una de las razones por la que las personas optan por ponérselo es para generar mayor placer al momento de tener una relación sexual. ¿Hay la posibilidad de que si la persona que hace el piercing no conoce bien de anatomía, haga una perforación en algún lugar que en lugar de ayudar a tener mayor sensibilidad, les quite sensibilidad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el piercing en las mujeres muchas veces hay uno que se puede colocar en el clítoris y dependiendo de la forma del piercing que se ponga, del como arete que se ponga, realmente sí le puede generar más placer a ella. Ahora, cuando el hombre se lo pone, el hombre se lo pone generalmente en la uretra, pero la uretra es una zona que no da estímulo a reserva de que el paciente quiera sentir dolor durante una relación. Entonces, un dolor que le genera placer, bueno, pues definitivamente le va a ayudar. Pero hay algunos que son como unas pequeñas piedras, son planas, muy lisas, entonces se ponen abajo de la piel del pene por la parte de arriba, el dorso del pene. Y eso, la idea es que estés en estrecho contacto con con la parte de enfrente de la vagina, que es en donde generalmente se encuentra el punto G. Y en estos casos sí pudiera generar un poco más de estímulo. Definitivamente, si el piercing no está bien colocado, le va a generar dolor tanto al que lo tiene como la persona que recibe, el estímulo. Entonces, el tamaño de esas pequeñas piedras, el sitio en donde se ponga, obviamente dependerá del placer o no que se pueda generar. Pero sí, una de las ideas de la gente que lo porta es eso, generar placer. Y primero aguantar el dolor, ¿no? Porque supongo que si hacer un piercing en cualquier parte del cuerpo, si algunos de nosotros hemos tenido en la ceja o en la lengua, en la nariz, duele, pues más en las zonas genitales. Sí, o sea, es aquí en donde entra ya una persona calificada, una persona certificada. Sí, el utilizar un anestésico. Yo he tenido pacientes que han venido con infecciones por este problema, en donde me dicen, es que me hacen una herida con una navaja de rasurar, pero es nueva, obviamente no es estéril, y les ponen la piedrita y ya les ponen un vendolete y ya con eso ya se va el paciente. Obviamente habrá muchos que nos infectan, pero yo he tenido casos severos en donde realmente sí hay que quitar obviamente el cuerpo extraño, hay que hacer lavados y eso va a venir a repercutir en una cicatriz o en algo
cuando se buscaba algo agradable, en que venga algo, un aspecto desagradable, ¿no? Doctor, ahorita hablabas del cuerpo extraño. Finalmente es un cuerpo extraño que estamos poniendo en nuestro cuerpo y las zonas genitales son una de las zonas, yo pienso, más delicadas de todo nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, en donde el cuerpo va a tener una reacción de rechazo inicialmente. Bueno, depende del material también. Hay gente que, por ejemplo, los casos de los aretes, si no se ponen aretes de oro, van a hacer una reacción. Entonces es lo mismo en los genitales. Si es el ponerse un cuerpo extraño le implica un riesgo de un rechazo, obviamente. El rechazo, dependiendo del material, obviamente, es más o es menos, si es plástico o no es plástico. Aquí lo bueno, por ejemplo, entre comillas, es de que si tienen un rechazo, generalmente es como un arete y se quita y ya. Pero sí, lo que yo vería como riesgo, por ejemplo, en el caso del pene, normalmente se ponen por abajo de la piel en el cuerpo, el pene, pero cuando se ponen por abajo de la piel, si la persona no tiene idea de la anatomía, puede cortar hasta el cuerpo cavernoso, que son los cilindros que dan la erección. Entonces, cortar el cuerpo cavernoso, eso le puede generar como consecuencia una impotencia al paciente. Entonces, el aplicar un piercing a ese nivel tiene el riesgo de impotencia. Obviamente, si se le agrega una infección, bueno, eso pudiera empeorar la situación. ¿Es reversible, doctor? Si alguien lo hace de mala manera y se cortan estos para la erección, ¿se puede recuperar o ya te dieron en la torre? Bueno, no, sí se puede recuperar. Por ejemplo, digamos, el paciente tiene la lesión ahorita, va a fugar va a fugar sangre. En ese momento se debe de reparar, se debe de entrar a un quirófano, reparar la lesión para que el paciente pueda seguir, digamos, su vida sexual normal. Eso le puede generar una cicatriz, curva de pene, o sea, ya vienen otras consecuencias. Pero si se corrige de manera inmediata, se puede tratar como si fuera una fractura del pene, ¿no? Ahora, doctor, los tatuajes. ¿Qué onda con los tatuajes en zonas genitales? Bueno, los tatuajes igual tratan de enaltecer alguna situación. Como te decía anteriormente, se utilizaba como un estatus, una persona se distinguía por sus tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Los tatuajes te pudiera decir que no son tan frecuentes en los genitales, sí se ven, pero realmente con menos frecuencia. Se ve un poquito más probablemente el piercing, o por lo menos te pudiera decir en la experiencia personal, ¿no? Pero bueno, los tatuajes también tienen sus riesgos y lo mismo, hay que recurrir a la persona calificada en donde disminuya ese riesgo de infecciones que pudiera tener, ¿no? Y supongo que estos tatuajes cuando se llegan a hacer son más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿no? Como en mujeres no me puedo imaginar. Bueno, sí, el hombre tiene mucho tatuaje, pero generalmente es mucho tatuaje tirándole a la broma, o sea, como abordando hacia la broma, pequeños animalitos que después se van a hacer grandes, etcétera, ¿no? Pero en mujeres realmente es menos el tatuaje. Algo que no comenté, por ejemplo, el piercing de labios también se ve con cierta regularidad y ese es pues simplemente un adorno porque no les va a mejorar digamos, el estímulo sexual. Ahora, cuando tú te haces un piercing, pues queda una cicatriz, ¿no? Llega un momento en que ya se cicatriza y queda como el hoyito en donde entra y sale el arete, te lo puedes cambiar, puedes tener diferentes. Si te lo quieres retirar, ¿vuelve a cerrar o queda como en algunas partes del cuerpo que queda el hoyito ya para siempre y entonces en la zona genital hay que tener todavía mayor cuidado de higiene, ¿no? Sí, sí se puede retirar. El problema es, por ejemplo, en el caso del hombre, cuando lo tiene en la uretra, digamos, en la desembocadura por donde orina el paciente, en ocasiones se mete un anillo a ese nivel. Entonces, al meterlo ahí, la uretra da un tejido de reacción mucho más exagerado que otras partes del cuerpo. Entonces, cuando ese arete se quita, la cicatriz puede cerrar la punta del pene y eso darle una estenosis de uretra. Esa es una. La otra situación es que cuando se lo quitan, si el paciente tiene el orificio más abajo, por ahí va a salir la orina. Entonces va a ser, o sea, tendrá que sentar para orinar o tendrá que limpiar cada vez que vaya al baño, ¿no? O sea, esa fuga no la va a cerrar. Eso puede cerrar con cirugía, pero ya la uretra en ese caso queda un orificio, es algo que le llamamos fístula, o sea, queda una comunicación anormal entre una cavidad y el exterior, ¿no? O sea, ya solito no se va a cerrar. Tú te quitas tu piercing y no puedes esperar que al paso de 2 o 3 semanas se cierre solito. Pudiera cerrar, pero hay veces cierra de manera exagerada y es cuando tapa. O sea, se hace un estrecho. Si cierra o no cierra, de todas maneras es un problema en ese caso de retirarlo. Así es, o sea, eso es en la uretra, ¿no?
O sea, hay que pensarlo muy bien si nos vamos a poner un piercing porque realmente estás pensando en que no tan fácilmente lo puedes retirar. No es como, vuelvo a lo mismo, la ceja, la lengua, la nariz, que, ya me cansó, ya no me gustó cómo se me ve, ya voy a entrar a trabajar, no me dejan llevarlo, pues me lo retiro y se cicatriza y se cierra y ya. En este caso no es así. Bueno, eso es en la uretra, pero por ejemplo, si el paciente lo tiene en el glande, bueno, realmente no es tanto problema, porque ya no se hizo un trayecto de una fibrosis y ya no va a sangrar, se lo va a quitar y ya no va a sangrar. Y ahí, bueno, realmente no le da ninguna implicación, ¿no? Doctor, pues para las personas que sean muy valientes y se hayan animado a hacer estos piercings o alguien que lo esté pensando y quiere obviamente primero la opinión de un especialista o que se los pueda canalizar con alguien que esté bien calificado, me gustaría que nos diera todos sus datos. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. El doctor Andrés Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana.